me voy a desconectar del video para ayudar a que no quede tan lenta la conectividad. Entonces vamos a hacer lo siguiente, se nos quedó en el tintero, ¿cierto? Un archivo que yo le había subido la clase del anterior. ¿Cierto? Hagamos un pequeño resumen, así rapidito. Lo que hicimos en la clase pasada, hicimos varias cositas, ¿cierto? Hicimos eh, primero que nada, formato, ¿cierto? Y ahí a recordar o recordar o aprender a usar lo que tiene que ver con cuando yo les decía, yo siempre les repito a mis alumnos que para trabajar una planilla se hacen, yo digo, siempre las hago en cuatro partes. Primero, saber qué es lo que tengo que hacer. La segunda parte es cómo le digo a Excel que haga lo que yo pienso que se debe hacer. El tercer lugar, el formato, adecuarla, dejarla bonita. Y el último paso es que siempre, no olvidar, siempre también mirar, echar una mirada así de los datos que yo tengo para ver si hay alguna cosa que a lo mejor les puede llamar la atención. Entonces, la clase pasada hicimos un, todo lo que yo le puse ahí formatos especiales, que tiene que ver más que nada el uso de cuando yo quiero cambiar todo lo que sea la parte de títulos, por ejemplo, fondo, borde. Entonces va a aprender a colocarle colores, tamaño, para qué se usar. Todo en el fondo era usar la parte eh, de poder dejar un poco más bonita mi planilla. Eso fue lo que hicimos básicamente. Pero aprovechamos también de conocer otra función, la agregamos a nuestro conocimiento, dos funciones más. Las primeras clases habíamos visto la función suma, y después también en la última clase aprovechamos de incorporar la función promedio, también muy usada, y otra que se llama contar, que también es quizás se usa un poquito menos, pero también me puede servir para sacar información de cuántas celdas tengo con datos. Y también aprovechamos junto con, cuando uno dice voy a anunciar mi planilla, también en algunos casos yo tengo que hacer manipulación de esos datos y aplicar ordenarlos por algún criterio. Entonces, aprendimos entonces también cómo lo hago yo cuando quiero ordenar una planilla. Entonces yo puedo ahí, si quiero ordenar por un solo criterio, es cosa que yo me posicione dentro de los datos, voy al menú de datos y ahí le digo que debe hacer un orden de mayor a menor o de menor a mayor, o sea, cualquiera de los dos órdenes. Pero si quiero hacer un ordenamiento un poquito más elaborado, más sofisticado, puedo entonces crear niveles. ¿Ya? Entonces digo, ¿y a qué se refiere usar niveles? Significa entonces que yo puedo hacer un criterio por una situación y por otra, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si ustedes la mayoría son profesores, a lo mejor voy a ordenar los alumnos por asignatura, después dentro de asignatura los voy a ordenar por la nota, o los voy a clasificar por su género, etcétera. Entonces yo puedo entonces ir agregando distintos criterios, ¿ah? Criterios o niveles. Entonces eso también me ayuda un montón para efectos de manejar mi planilla Excel. Y también aprovechamos de, de practicar los filtros. Y los filtros también, yo, en mis años de experiencia que tengo en Excel, es una de las herramientas muy usada por la gente. Es muy práctica, por ejemplo, cuando uno quiere seleccionar un grupo de datos por algún criterio, entonces lo que hace es, dice ya, yo quiero mirar solamente, quiero mirar, tengo una planilla tan grande que a lo mejor para qué va a estar viendo tantos datos, ¿cierto? O los quiero imprimir, o los quiero, por ejemplo, quiero a lo mejor sacarlos para copiarlos a otro lado, o los quiero mostrar en un PowerPoint, o los quiero llevar a un Word, por ejemplo. Entonces es más fácil, ¿cierto? Entonces lo selecciono, porque el método carretero es eliminarlo, ordenarlo, después pegarlo, es un lío, ¿cierto? No se puede marear. En cambio, el filtro no, pues se define nomás el criterio por qué quiero filtrar y después selecciono ese grupo de datos que no se pierden, es decir, no es que se esconden las que yo no voy a usar, quedan ahí ocultas y después voy quitándole las condiciones para volver a los datos originales. Y la ventaja que tiene Excel cuando yo utilizo filtros, de que él reconoce cuando son datos que tengo de números, de textos y de fechas. Y dependiendo de eso, yo puedo aplicar filtros mucho más avanzados, ¿no? Entonces, mucho más.
más adecuada. Incluso después vamos a ver un par de ejercicios también con otras cositas que se me quedaron ahí para que ustedes también las conozcan. Hicimos una rápida pasada, nomás a filtro, pero también después voy a volver a retomarlo porque vamos a hacer algunos filtros un poquito más elaborados, ¿ah? Para que ustedes también los puedan conocer. Nos queda para terminarla, porque yo lo puse funciones básicas, que vamos a ver hoy día el caso de la que se llama funciones básicas. ¿A qué se refiere funciones básicas? Me imagino que se está viendo, ¿cierto? Está en la pantalla, lo tienen a la vista. El que dice, Sí, ya, perfecto, sí. Cualquier cosa de repente, si a mí se me deja de mostrar, usted me avisa, nada. Cualquier cosita ahí, estamos en contacto nomás, o no se ve, o profe se ve muy chiquitito, lo grande, aquí, cosas ahí. Siempre manténganse, avisen cualquier dificultad que puedan tener. Ya, vamos a ver, ¿de qué se trata este siguiente ejercicio? Este ejercicio dice lo siguiente. Dice, a ver, ya, dice, tengo la siguiente datos que están ahí. ¿Qué información tengo ahí? Tengo información de personas, tengo información de dónde viven, cuál es la edad, cuál es la ocupación que tiene, ves, y a lo mejor tiene un dato, un dato numérico, que puede ser en este caso el sueldo, ¿no? Vamos a pensar que son personas que trabajan en una empresa y que tienen esa ocupación y que esa es la información que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice que debo hacer? Dice crear la siguiente tabla de sueldo, está creada, ¿cierto? Y a través de funciones, máximo, mínimo y promedio, obtener el mayor sueldo y la edad, el menor sueldo o edad o promedio. O sea, cualquier cosa que yo tenga que ver con datos, que sea cuál es el dato más grande, cuál es el dato más chico, cuál es el promedio. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que yo tengo esa nómina de datos y en la celda C31, ahí donde está marcado con celeste, yo voy a decir cuál es la edad más alta que haya. Si yo lo miro ahí, como son poquitos datos, esto sería fácil de hacerlo, ¿cierto? Si yo no supiera con qué función la voy a utilizar, eso sería cosa que lo mirara, ¿cierto? Hago una rápida mirada y aparentemente el más grande la edad mayor es 36, ¿cierto? Después la otra pregunta dice, ¿cuál es la menor edad? Entonces yo al mirar también ahí digo, a ver, parece que tengo 24, ¿no? 24 es la edad menor. El promedio ahí tendría que calcularlo, entonces ahí dice que no lo puedo sacar así de buenas a primera. Entonces, pero si yo tengo muchos datos, obviamente a mí se me da complica, ¿cierto? Si no si lo voy a hacer eh, eh, a mano, empezar a mirar cuál es el dato más grande, cuál es el dato más chico, chuta, yo voy a estar ahí y me puedo equivocar. Otra alternativa sería que yo lo ordenara, ¿cierto? Lo ordenara, por ejemplo, si quiera saber por edad, lo ordenara por edad y dijera ordenar de mayor a menor, entonces digo, el que está en primer lugar es la edad más alta y el que está en último lugar, si es que lo ordeno de mayor a menor, digo, el que está primero es la edad más alta y el último sería el de la menor. Entonces, también puede salvar esa opción, ¿no? Ahí, acuérdense que siempre Excel tiene la ventaja de que yo puedo resolver alguna situación por distintas opciones, ¿ah? Obviamente ya yo la idea es que yo les entregue las herramientas para que ustedes después ubiquen cuál usar. Después entonces entonces voy a llenar esos datos, después dice ordenarlo, vamos a repasar un poco lo que hicimos en la clase anterior, ordenar y aplicar algunos filtros para ese caso. Entonces, ¿cómo lo hago entonces si yo quiero sacar la mayor edad? Entonces, para eso entonces también vamos a usar las otras funciones que yo les mencioné, que están dentro de las funciones básicas de Excel, que están en nuestro menú de inicio y donde está el símbolo de la sumatoria. Entonces ahí, ayer, en la clase anterior dijimos que ahí, si daba clic ahí, aparecen otras opciones, ¿cierto? Ya por lo menos ya hemos visto las tres primeras. Vimos la suma, vimos promedio, vimos contar, y nos faltaría entonces ahora la que se llama máximo y mínimo, ¿ah? Entonces, ¿cuál entonces vamos a usar? Entonces, por este caso, por ejemplo, me están preguntando cuál es la mayor edad, entonces yo ocupo la función máximo. Entonces, pincho ahí, perdón, importante es saber dónde estoy posicionado. Acuérdense que siempre aquí, no olvidar que al principio uno siempre se confunde cuando está trabajando por primera vez. A veces uno tiene el cursor en cualquier parte, ¿ah? Entonces, por ejemplo, si yo me paro por acá
y voy a hacer la función, me lo va a dejar ahí. Entonces, siempre primero que nada saber dónde está mi cursor. Entonces, ¿dónde está habilitado? ¿Ah? Entonces digo, no estoy aquí, entonces me cambio, digo, no, lo quiero dejar ahí. Ahí sí. Me posiciono, ahora ahí en ese caso se ve un poco, se confunde entre el color verde de la celda con el celeste y por ahora ahí le pierdo de vista. Pero si realmente no sé dónde estoy parado, acuérdense que para eso está arriba donde dice cuadro de nombres, ahí siempre me va a indicar dónde está la ventana activa. Entonces, por ejemplo, si estoy metido por ahí, de repente se me perdió la celda activa, es cosa que arriba revise ahí donde dice cuadro de nombres, ahí me va a indicar cuál es la celda donde está activa la celda para trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo aquí me dice que está en la celda de 28. Entonces no tengo que cambiarlo. Me posiciono ahí. Ahí sí estoy en la C31. No hay un problema. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir a las funciones básicas, pincho ahí, y digo, como me están preguntando el mayor edad, pincho el max, y, al igual que las otras funciones que vimos antes, que es la función suma, que es la función promedio, la que contar, siempre lo que hace él entonces busca números hacia arriba, y si no tenga números hacia arriba, busca hacia la izquierda. Y si encuentra números, él me los va a mostrar, me los va a sugerir, dice, usted quiere de este rango, y si yo estoy de acuerdo, sí, eso es lo que quiero, doy enter. Si yo no estoy de acuerdo, yo puedo ajustarlo. Entonces tomo el mouse y cambio las celdas de selección. En este caso, digo, sí, efectivamente, la que me está mostrando ahí, me está mostrando es punteado entre la celda C12 y la celda C30. Sí, podría decir, aunque el triste rigor debe haber sido hasta la C29, pero no me afecta en nada, ¿cierto? En este caso. Entonces le doy Enter y ahí entonces me entrega el dato. Me dice entonces que la mayor edad es 36. Efectivamente, concordó con la mirada que hice yo así de forma visual al inicio. Dije que era 36. ¿Ya? Hagan ustedes ahora cómo calculen el mínimo. A ver, calculen cuál es la edad más chica. Háganlo ahí. Háganlo entonces. Tienen que ir arriba, ¿cierto? A donde está la sumatoria. Cojan donde dice mínimo. Y después el dato. ¿A qué valor deberán llegar? ¿Todos llegan a 24? ¿O alguien no llegó al valor 24? ¿A alguno de ustedes no lo resultó? ¿O todo salió impecable a la primera? ¿Sí? Están calladitos hoy día, parece, ¿no? ¿Sí? Ahí está con una cara No, de... a mí no me resultó. No le resultó. ¿Y qué Me valor le salió, entrega? me salió ¿Qué valor le... 36. 30, Ya. Pues eso, sí, ¿ve? Yo le puse una trampita, ¿pa? Le puse una sí, trampita. parece. ¿Cuál es la trampita? Aquí la vamos a aclarar. Entonces, digo, el cursor está bien ahí, ¿cierto? Estoy en la celda Sí, C32. Entonces lo que tengo que hacer, voy arriba, pincho la función y digo mínimo, ¿cierto? Ahí sí, voy bien, ¿cierto? Ahí lo voy a agrandar un sí. poquito voy a agrandar ahí, ahí. Entonces, me posiciono ahí, ¿cierto? Voy arriba, digo mínimo. Pero tengo un error ahí, ¿cierto? Si Mm, ustedes se fijan, dice mínimo, pero está buscando el dato hacia arriba. ¿Y qué dato que encuentra hacia arriba? Encuentra el 36. mm, Acuérdense entonces lo que hace entonces, todas estas funciones todas estas funciones que son de rango, como la suma, como el promedio, como el contar, el máximo, el mínimo, lo que hace entonces busca números hacia arriba, y si no tengo números hacia arriba, busca hacia la izquierda. Y en este caso sí encontró un número. ¿Cuál encontró? Encontró el 36. 36. Entonces dice, ¿eso es lo que usted quiere? No, pues yo no quiero ahí. Entonces yo tengo que cambiarlo a mano, el área. Lo selecciono, la área que voy a buscar, desde aquí, ¿cierto? De aquí, desde la C12 hasta la C29, y ahí digo Enter. Y ahí sí me dio entonces el 24. ¿Ya? Ahí sí, ahí resultó.
Ahora sí resultó. Si alguien tiene problemas, avíseme, lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, con eso, entonces, ¿cuál es la precaución entonces que tener? Que cuando yo haga entonces la función, tengo que tener claro cuál es la selección que yo estoy haciendo. ¿Ah? Y si no, yo la corrijo. ¿Ah? Lo mismo entonces hagamos con el que está a continuación, que dice promedio de edad. Hago lo mismo, me posiciono ahí, ¿cierto? Estoy ahí en el... ah, lo bueno es que, ¿cierto? Como yo di enter, el cursor automáticamente se fue a la a la siguiente celda. Entonces, estoy parado ahí en la C33, voy arriba, donde está la sumatoria, pincho ahí y escojo la opción promedio. Entonces dice promedio y hace lo mismo, me sucede el mismo problema. Hago el promedio y me muestra punteado el 36 y el 24. ¿Por qué? Porque son los números que encontró hacia arriba. Digo, no, la verdad que yo no quiero eso, son los que están arriba, no hay un problema. Voy arriba, selecciono las celdas que yo quiero que participen en mi selección de datos. Ay, me equivoqué ahí. Entonces tomo la primera, que es la C12, hasta la C29, y una vez que está listo le digo Enter. Entonces ahí el valor esperado es 30,83. Si quisiera, podría esta mejor dejarlo con decimal o sin decimal. Supongamos que sí, lo dejaré, por ejemplo, con un decimal. Entonces voy acá arriba, donde dice el número, y le quito los decimales y lo dejo a lo mejor con 1. ¿No? Si que quisiera dejarlo con ese valor. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Aprovechemos de también mencionar algo que también es de ayuda. Voy a hacer lo siguiente, miren primero lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes. ¿Ya? Miren, voy a hacer la siguiente ejemplo. Voy a, voy a seleccionar, antes de seguir al siguiente ejercicio me faltaba, perdón, antes para no perder, sigamos en orden acá, dice, después de ordenar la tabla por nombre y por mes. ¿Ah? Y después aplicar filtros. Vamos a explicarle el otro. Hagamos el segundo punto. Ya tenemos la primera, tenemos el cálculo de edad, tenemos la edad mayor y el menor y el promedio. Y vamos a hacer entonces ahora en la otra parte que nos piden acá, que eran los sueldos. Vamos a hacer el mismo y después hacemos la parte de ordenar y el punto 2 y 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer ahora lo mismo para resolver la pregunta que me dice, ¿cuál es el sueldo más alto? También si yo lo mirara así a vuelo de pájaro, ¿cierto? Miraría, digo, parece que el más grande es 1,3 millón, ¿cierto? Entonces, yo esperaría que el resultado ahí me dé 1,3 millón. ¿Ah? Yo siempre digo, miro, para hacer una rápida, para no tener más o menos quedarme tranquilo que está bien lo que hice. Dice menor sueldo, o sea, aparentemente miro acá, si me parece que el más chico que fuera, parece que fuera 123 y por ahí de andar, 123, y el promedio ahí no, pues tengo que calcular. Entonces, ¿cómo lo hago entonces para sacar cuál es el sueldo más alto? Lo mismo, me posiciono en la celda C36 y voy arriba, donde está la sumatoria, y como es el mayor, tengo que ocupar la función máximo. Entonces pincho ahí arriba y voy a decir que voy a usar la función máximo. Hago clic. ¿Y qué es lo que hace? Nuevamente, es como bonito porfeado, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? La función busca datos hacia arriba y encontró los datos hacia arriba, pero esos no son los que quiero usar. Como tengo esos datos, me sugiere, estos son los que quiero calcular. Digo, no son esos. ¿Cuáles son? Los sueldos. ¿Y dónde están los sueldos? Acá arriba. Entonces, selecciono desde la celda F12 hasta la celda F29. Ahí está. Ese es el rango por el cual yo quiero que él me busque cuál es el valor más alto. Y una vez que ya lo tengo seleccionado, ahí se me corrió. Se me corrió se me corrió el mouse, también tengo peleando con el mouse. Entonces me posiciono ahí, ¿cierto? Voy arriba, digo máximo, selecciono entonces el rango, que es de la F12 hasta el F29 y aprieto Enter. ¿Ya?
Y ahí entonces me dice que el mayor sueldo es 1.300.000. Más o menos concuerdo con lo que ya he visto visualmente, ¿cierto? Listo, lo mismo hago por ahora con el menor. Me posiciono ahí, voy arriba donde está la sumatoria, dice ahora el menor, entonces coloco mínimo. Lo mismo, empieza a buscar de arriba, no, estos no son los que yo quiero, tengo que seleccionar los datos de los sueldos, que está en la columna F. De ahí para allá, ¿cierto? Ahí. Y aprieto Enter. Y me dice entonces que el menor sueldo son 123.000 pesos. Y en promedio, lo mismo, voy arriba, voy donde dice promedio, también nuevamente me selecciono los de arriba, no son eso, no quiero sacar eso, nada que ver el promedio entre el mayor y el menor, ¿cierto? Que el dato sería erróneo, y tomo el rango que voy a seleccionar, y digo Enter, y me dice que el promedio de los sueldos son 456.000 pesos, ¿ya? Eso es lo que hago. ¿Ah? Se fijan que no tiene ninguna complicación, solamente entonces, ¿qué es lo que hay que preocuparse? De que cuando uno utiliza la función, o sea, bueno, saber que primero qué opción voy a ocupar. Entonces, si me está poniendo el mayor valor, el menor valor o promedio, o suma o contar, saber cuál de esas voy a usar. Una vez que yo, bueno, ya sé cuál es la que tengo que usar, me posiciono en la celda, pincho con el mouse arriba el símbolo de la sumatoria, escojo la función deseada. Al dar clic ahí, él va a empezar a buscar datos hacia arriba o hacia la izquierda, y él, si encuentra datos, me los va a mostrar con una línea punteada. Si no son esos lo que yo quiero hacer, por ejemplo, aquí yo los puse, ¿cierto?, en la columna C, ¿cierto?, para que ustedes se dieran cuenta que ahí hay que tomar los datos que están en la columna F. ¿Ah? Porque lo otro, si hubiese estado acá abajito los datos, hubiese sido como fácil ustedes e intuitivamente lo habrían hecho. ¿Ah? Pero acá se los puse acá para efecto que ustedes sepan de que no necesariamente son los datos que están en la misma columna, sino que pueden estar en otro lugar, en cualquier otro lugar de la hoja. Eso es totalmente dependiendo de los datos que yo tengo. Entonces, pues lo que hago entonces es seleccionarlos, el rango de datos que yo voy a usar y aprieto Enter. Y con eso soluciono mi problema. Entonces, también es una función bastante usada. Por ejemplo, ustedes realmente se quieren sacar estadísticas, por ejemplo, decir cuál es la nota más alta, cuál es la nota más baja, cuál es el promedio de nota, etcétera. Entonces, para efectos estadísticos es muy práctico usar la función máximo, mínimo y promedio. Entonces, puedo, digamos, hacer ese conteo sin ningún problema. Eso entonces era lo que era el punto 1. El punto 2 decía ordenar la tabla por nombre y por mes. Repasemos lo que hicimos el otro día. Entonces, como yo quiero ordenar por nombre y por mes, son dos criterios. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, aquí Alejandro está más de una vez, 1, 2, 3, está como 3 veces, y después quiero que lo ordene por el mes que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago entonces? Estoy dentro de los datos, cualquier parte ahí, ¿cierto? Voy al menú de datos, y como tengo más de un nivel o criterio, voy donde dice ordenar, ahí, pincho ahí, y digo entonces que voy a ordenar, pincho por nombre, y no me dijo nada, me hizo ordenar. Dije, no me está diciendo qué criterio, lo voy a dejar de menor a mayor. Como no dice nada en la pregunta, lo voy a dejar en el orden ya preestablecido, de A a la Z. Entonces tengo que agregar ahora el otro nivel, que es el mes. Entonces agrego un nivel y voy a decir que lo ordene por mes. Y como tampoco me dice que es de menor a mayor, lo voy a dejar tal cual como me sugiere que sería de la A a la Z. Y le digo aceptar. Y ahí entonces, ¿qué es lo que hizo entonces? Dejó ordenado alfabéticamente a Alejandro, que está 3 veces, y lo puse acá enero y febrero y marzo. ¿Ya? Voy a volver atrás, voy a hacer lo siguiente. Mire, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a volver atrás, así estaba, pero voy a tomar a Alejandro, que está en primer lugar, que dice que trabaja en Iquique, tiene edad 32, es abogado, y me dice enero, pero voy a hacer lo siguiente. Este primer dato, en vez de que diga enero, lo voy a cambiar y voy a decir que diga abril.
¿ya? Ahí lo voy a cambiar, ¿ya? Lo cambié. Dice abril, ¿ya? Entonces, el primer dato que tengo ahí, antes de hacer nada, antes de ordenar ninguna cosa, lo que hice fue cambiarle que este dato no era enero, sino que le puse que era abril. Ya, perfecto, ahora voy a ordenar. Voy a datos, voy a la columna, al menú de datos, voy al icono que dice ordenar. Le voy a decir el primer criterio, que era en este caso nombre. Nombre, perfecto. El otro nivel es mes. Le digo aceptar. Listo, ordena perfecto, quedó impecable. Los Alejandro, las Alicias, Andrea, Gustavo, José. ¿Ya? Ni un problema que ordenado por nombre. Pero aquí tengo un problema. Acá el nombre dice abril, después dice febrero, después marzo. ¿Por qué? Porque en este caso el dato está con texto. Entonces uno, si uno lo mira y dice, no, está mal ordenado, aquí a lo mejor aquí ha estado primero febrero, después marzo, después abril, ¿cierto? Eso uno dice cuando hace un ordenamiento por fecha. Entonces uno podría haber pensado, aquí dice, no, aquí está mal, ¿no? El ordenamiento está mal. ¿Cómo está el segundo? ¿Cierto? El de Alicia dice enero, febrero, marzo. Está bien el orden, está en orden cronológico de tiempo, ¿cierto? Pero en Alejandro que me quedó malo. Entonces me quedó al abril primero, después febrero, después marzo. La verdad que no es que esté malo, el que está mal hecha, la planilla la hice yo mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como yo tengo textos en la fecha, es lo que hace es un ordenamiento alfabético, ¿ya? A lo mejor si lo hubiese tenido con números, o hubiese tenido una fecha ya como corresponde, con día, mes, año, ahí a lo mejor en ese caso me habría hecho un ordenamiento como corresponde. Pero en este caso, como la columna mes la tengo con texto, él lo que hace es ordenar por texto. Entonces, él dice, sabe que como la A es más chica, coloca el abril, febrero, marzo. Entonces yo miro aquí, ahí, digo, chula, aquí hice mal, mis datos quedaron mal confeccionados. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengan en consideración. Vamos a volver a cómo estaba atrás para que no vean que ahí lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Para que ustedes tengan ese mismo dato. Lo voy a decir ordenar. Entonces era nombre y el otro nivel mes. Ahí sí es cierto. Y ahí sí que estaba como estaba. Ya estamos bien. Ahí se dice ordenar por nombre y por mes. ¿Ya? Después dice aplicar filtros. También aprovechamos, ¿cierto? De mostrar filtros. ¿Cómo las llamo? Entonces, por ejemplo, voy a ver si yo les dijera a ustedes, yo quiero que ustedes me filtren estos datos. Yo quiero saber, por ejemplo, tengo todo su sueldo ahí, yo quiero saber cuál es la pregunta, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles serán los tres sueldos principales o los sueldos más grandes? Aparentemente, si los miro ahí, son esos dos más otros, ¿cierto? De 1.250.000 y 1.300.000. Pero no están haciendo la mano, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a aplicar filtro. Y filtro. Los filtros acá. Voy a decir sueldos. Entonces pincho acá. Y voy a decir ya, entonces quiero mostrar los sueldos más altos. Acá son estos. Pero si son muchos datos, no están marcando uno por uno, ¿cierto? En este caso aquí, como son poquitos, lo podría hacer, ¿cierto? Si me dicen, muéstrame los tres más altos, entonces yo hago aquí, ¿cierto? Pincho acá, me voy al final, digo, ese, ¿cierto? Ahí. Esos son los tres más altos. Pero imagínense que ustedes tengan muchos datos y no están mirándolo uno por uno, ¿cierto? Imagínense que ustedes piensan, no sé, pues ustedes que son profesores, en un colegio que tengan, no sé, como 100 profesores o más, no sé, o alumnos, bueno, muchos datos, no estar aquí pinchando uno por uno, ¿cierto? Entonces, hay una manera más óptima de obtener ese resultado. ¿Cuál es esa? Entonces, voy a donde dice sueldo, acá, pincho ahí, y voy a decir filtro, ¿ya? Entonces digo a él, dice es igual, no, porque este sería cuando yo le dijera yo quiero que me muestre los sueldos que sea igual, el que gane 300.000 pesos. Entonces digo que es igual a, entonces coloco ahí, ¿habrá uno que gane 300.000 pesos? Entonces digo igual, y aquí le coloco 300.000, digo aceptar, no hay ninguno. ¿Ah? Entonces voy a otra, por ejemplo, voy a decir uno que gane 260.000, entonces voy acá, aplicar filtro que sea igual a
260.000. Digo aceptar. Sí, hay una persona que gana 260.000. Entonces, ¿por qué? Porque estoy usando el criterio de filtros y estoy diciendo que sea igual. Lo mismo sería no igual o que sea mayor, mayor igual que, menor, ¿cierto? Entre, o sea, voy a mostrar, entre, por ejemplo, ¿qué sería entre? Por ejemplo, yo quiero decir que me muestre todos los que ganan entre 500.000, no, no tan grande, 300.000 y 500.000, por ejemplo, digo, entre esos dos rangos. Ahí está. Entonces tengo tres personas que los sueldos ganan entre 300.000 y 500.000. Entonces, ¿cómo lo hice ahí? Entonces, usé dentro donde dice filtros de números y usé la opción que dice entre, ¿ya? Pero la pregunta inicial era otra, era decir, no, yo quiero mostrar, por ejemplo, voy a quitarle todo para que lo muestre todo, yo quiero mostrar los tres más grandes, ¿ah? Entonces, y no están marcando uno por uno, dije, bueno, de otra manera más rápida. Entonces voy a donde dice sueldo, y voy ahí donde dice filtro de números y voy a decir, dice los 10 mejores. Dice 10 mejores. Perfecto, voy acá, pincho ahí 10 mejores, pero se me abre una ventanita ahí, dice autofiltro de las 10 mejores. Después dice mostrar superiores y después un número y los elementos. Entonces, a mí me dijeron, no, yo quiero mostrar los más grandes, que serían los superiores, pero quiero mostrar los tres primeros, no los 10 primeros. Perfecto, lo cambio acá. Entonces voy acá y digo tres. Entonces digo los superiores, pero los tres más grandes. Les digo aceptar. Ahí sí, ahí está. Esos son los tres más grandes. ¿Y qué pasa si me preguntan, por ejemplo, lo voy a quitar, lo voy a dejar todo nuevamente? Y si me dijeran, no, yo quiero saber, por ejemplo, cuáles serán los cuatro sueldos más pequeños, o los cuatro sueldos menores, por ejemplo, entonces nuevamente voy a sueldo, pincho ahí, voy donde dice filtro de números, voy a 10 mejores, 10 mejores, pero en vez de decir superior, voy a decir inferior, pincho ahí y digo inferiores. ¿Y cuáles quiero mostrar? Los cuatro más chicos, ¿no? Por ejemplo, puedo digitar el 4 o puedo usar las flechitas de que suben y que bajan, así que diga 4. Y acá hay elementos, se refiere, digamos, a los datos. Entonces digo aceptar, ahí está. Ahí entonces, con eso entonces me dice cuáles son los cuatro sueldos más bajos, ¿ya? Entonces, para eso entonces tiene mucha potencialidad el usar filtros y escoger la opción que dice 10 mejores. Entonces, esto de 10 mejores puede ser los 10 más altos o los 10 más bajos. Pero la verdad que dice 10 por colocarle un nombre, pero la verdad que en estricto rigor yo lo puedo cambiar. En vez de mostrar los 10 más altos, puede ser, no sé, por los 5, los 6, los 20, los 30, los más grandes en el rango superior o inferior. Entonces también súper útil para efectos cuando uno quiere mostrar, ustedes por ejemplo, quiero mostrar los tres primeros mejores alumnos, ¿ah? ¿Ah? Porque van a tener un premio, entonces en ese caso entonces voy a escoger, voy a tener una columna donde esté su promedio de notas, y entonces voy a no el promedio de notas, después digo 10 mejores, entonces en vez de decir los 10 mejores, digo los tres superiores, y voy a tener los tres alumnos superiores. ¿Ya? Entonces eso también me sirve mucho para efecto cuando yo quiero filtrar información. Voy a volver a como estaba. Entonces también usen esa opción de que es muy práctica. Esto, digamos, de usar esto acá que dice filtros de números. ¿Ah? Entonces de ahí colocar los mayores, menores y usar esto, digamos, los 10 mejores o los 10 más bajos. Eso también muy útil y muy práctico de usar. Ya, entonces voy a volver a dejar los datos como estaban. Sí, los voy a mostrar todos. Y ¿qué otra cosa que les quería mostrar yo? Ah, me faltó aquí. Dice que otra cosa. Dice utilizar el asistente de funciones. Vamos a hacer una pequeña introducción de acá también, que vamos a, entre la clase entre hoy día y el lunes, vamos a usar mucho esto del asistente de funciones. Ahí los voy a hacer que aprendan a usarla y se acostumbren a usar también el asistente de funciones. ¿Para qué sirve esto del asistente de funciones? Para lo siguiente, por ejemplo,
voy a borrar acá estos resultados de las edades y voy a mostrar otra forma de hacer lo mismo que hicimos antes, digamos el mismo ejercicio, voy a sacar la edad mayor y menor, pero usando de otra forma. Acuérdense que también para aquellos que vienen que a lo mejor conocían esta función, aquellos que les gusta digitar también la pueden digitar. O sea, en este caso yo también puedo decir igual, sin mouse, digo, como es mayor, digo max, abro paréntesis, de la C12, 2 puntos, hasta la C29. Y me va a funcionar sin ningún problema. Pero entonces, por ejemplo, yo le digo, traten de no usar la digitación, porque la digitación yo me puedo equivocar. Entonces, ojalá que siempre utilicen el mouse y usen las funciones para poder, las funciones básicas, ¿cierto? Pero existe una tercera opción de hacer lo mismo, que se refiere al asistente de funciones. ¿A qué se refiere el asistente de funciones? En la barra de fórmulas, ese que está ahí, ¿cierto? Donde ahí queda la que uno digita, ¿cierto? La fórmula que uno hizo, ya sea digitando, usando el mouse u otra forma. Al lado izquierdo de la barra de fórmulas hay una letra que es la FX. Ahí está una F de función y una X chiquitita. ¿Ya? Ese que está ahí, me permite habilitar lo que se llama el asistente de funciones. ¿No? Y vamos a hacer una rápida introducción nomás, vamos a hacer aquí un ejemplo muy pequeño, pero después, más adelante lo vamos ya a usar como mucho más, ¿cierto? Y yo les voy a pedir que ustedes se acostumbren a usar esta. Cuando hagamos fórmulas así, lo vamos a usar solamente por esta vía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ustedes se posicionan arriba donde está la FX, hacen un clic izquierdo del mouse, y ¿qué va a pasar ahí? Va a aparecer un menú, una ventana emergente, que dice insertar función. ¿Qué es lo que tiene ahí? Entonces aparece una primera parte que dice que yo podría buscar una función que yo quisiera utilizar. O dice, voy a usar una categoría. ¿Y a qué se refiere a categoría? Si ustedes, por ejemplo, pinchan ahí, donde dice usar recientemente, hay la flechita, y ahí, si ustedes pinchan ahí, aparecen agrupadas las distintas funciones que uno puede utilizar. ¿Ya? Para aquellos que se entusiasmen y quieran después ir progresando, que ojalá que así sea, eh, ver la siguiente módulo del Excel, que sería yo le digo Excel intermedio, vemos todas estas funciones con más grado de detalle, ¿ya? Pero aquí vamos a dar una pequeña pincelada. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, las funciones que tiene Excel, que son alrededor de 440 funciones, imagínense las que tiene, nosotros hemos visto como 4, ¿cierto? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, 5. Hemos visto 5 de 440, ¿no? Obviamente, no se asusten para que no se desanimen para lo que quieran hacer el intermedio. La verdad que después cuando uno está trabajando, incorpora entre unas 10, 15 funciones, no más de eso tampoco, dependiendo, digamos, la labor que uno haga de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, él agrupa las funciones en distintos criterios. Entonces, hay unas que son financieras, funciones de fecha, matemática, estadística, de búsqueda, base de datos, etcétera. Entonces, tiene un montón de agrupaciones. También está aquellas que dice usada recientemente. ¿Qué significa eso? Que como él sabe cuáles son las funciones que yo usé antes, él me las va a mostrar. Entonces, como yo les decía recién, habitualmente uno trabajando ocupa, por decir algo, por 10 funciones, me va a mostrar esas 10 que yo siempre he ocupado. Entonces, pues, de modo que para que yo no me las aprenda de memoria. Porque un poco el sentido que tiene el asistente de funciones es que yo no me aprenda las funciones de memoria, sino que yo sepa, a lo mejor digo, a ver, de qué categoría es, esta es de estadística, entonces voy a estadística, voy, pincho y la busco. Entonces, para no aprendérmela, porque las funciones, ¿qué es lo que tienen? Tienen el nombre de la función y después dentro de esa función tiene unos argumentos, o sea, las cosas que se van llenando ahí dentro de esa función. Entonces, no sería ninguna gracia aprendérmelas de memoria, porque
me voy a demorar mucho, ¿cierto? O me puedo equivocar. Ahora, después ya con el paso del tiempo, hay muchos que ya después se acostumbran tanto a usarlas que y les gusta digitar y las hacen y colocan completas, ¿cierto? Con todos sus argumentos que requieren la función. Pero en este caso, eso está hecho para que uno seleccione, entonces va a mostrar, dice, las usadas recientemente. Y por último, en el peor de los casos, cuando dice uno, ¿sabe qué? Yo sé que usé una función por ahí que se llama, no sé, promedio, por ejemplo, pero yo no sé en qué categoría está. No sé si es financiera, no sé si es matemática, estadística, chuta, no sé en cuál está catalogada. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que voy a mostrar todas las funciones. Entonces, le digo todo, me las va a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo le dijera todo, hago clic ahí, y aquí en la parte que está abajo dice selecciona función, y ahí me aparecen todas en forma alfabética. Entonces, la primera función que tiene Excel se llama AppS. Y después fíjense que aparece el nombre de la función y abajito aparece la explicación. Dice app, todas tienen, abre paréntesis, cierre paréntesis, y después dice, ¿qué es lo que hace? Dice, devuelve el valor absoluto del número, es decir, un número sin signo. Eso es lo que hace. Si yo escogiera la siguiente, por ejemplo, la gente dice ACOS. ¿Qué será la ACOS? ACOS dice, devuelve el arcoseno, la función ya trigonométrica, ¿cierto? Entonces devuelve el arcoseno de un número en radianes, dentro de intervalo entre 0 y pi. El arcoseno es el ángulo cuyo coseno es el número, hay netamente datos de matemáticos, ¿cierto? Entonces, lo que hace entonces es para que ustedes se vayan habituando, es que va a aparecer entonces la función y aquí abajito va a aparecer una breve explicación de qué se trata. Si yo, por ejemplo, aún no me queda claro de qué se trata esta explicación que me está acá, en la parte de abajo dice ayuda sobre esta función. Y esa parte también es súper buena. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con funciones y no se acuerdan, o no saben, no se acuerdan, úsenla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo voy a usar la primera, le digo ayuda sobre esta función, hago clic ahí y va a aparecer ahí un menú mucho más explicativo. Entonces aparece la función, se mueve un poquito en conectarse porque me saca la información que está en internet, va a buscar la información y me la va a mostrar en una pantalla mucho más grande y explicado, digamos, con mucho grado de detalle. Entonces, por ejemplo, aparece la función AppS, aparece una descripción, después aparece cómo se escribe, y lo mejor que tiene esto es que aparecen ejemplos. ¿Ya? Entonces aparecen ejemplos de cómo se usa esa función. ¿Ya? Entonces, y todas tienen ese criterio. ¿Ya? Entonces, cuando entonces tengamos alguna duda sobre alguna función, yo voy entonces y la saco. Por ejemplo, como aparecen estas funciones alfabéticas, yo voy a ver, por ejemplo, y aquí dice la función suma, como está ordenado, ¿cierto? De la más chica a la más grande, se tiene que empezar a bajar, ¿cierto? No, pero para no demorarme mucho, podría a lo mejor me pincho ahí y aprieto la tecla S, y apreté la tecla S, entonces me va a mostrar todas las que empiezan con S. Voy a ir abajo y dice, a ver, ¿cómo se llama esta función? Algo, ¿se llama sum o se llama suma? Ah, no, aquí está, dice suma. A ver, ¿qué es lo que es la suma? Dice, suma, abre paréntesis, número, punto y coma, otro número 2, dice, suma todos los números en un rango de celdas. Ah, perfecto, perfecto. Pero ¿cómo se coloca dentro de esto? Voy a donde dice la ayuda, pincho ahí, aparece una ventana nueva, y dice, ¿qué es lo que dice? Veamos, dice suma. Ah, dice Excel, dice hacer la suma, crea valores y me sale un ejemplo. Dice suma tanto, una explicación y después abajo una serie de ejemplos. Ah, me aparecen ejemplos de cómo yo lo voy a hacer. Entonces, cuando tengan alguna inquietud, ¿cierto? Por alguna función y ustedes no sepan cómo se escribe, cómo se utiliza, entonces vayan al asistente de funciones, lo pinchan acá, buscan la función acá y les va a mostrar la información tal cual. O sea, en este caso yo podría, entonces, ¿cómo lo hago acá? Por ejemplo, yo no quiero usar el datos arriba donde está la sumatoria, ¿cierto? Por ejemplo, yo imagínense que digo, no, yo no quiero usar el icono que está ahí, ¿cierto? Ese que está ahí, que voy a decir, escojo la suma o el promedio, ¿no? O la da más alta o menor. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, si no quiero usar esa que está acá, podría usar el asistente.
Entonces me voy a posicionar acá, voy a ir al asistente, voy a sacar la primera, que sería la mayor edad. Entonces me paro ahí, voy al asistente y digo, voy a usar, me parece que esta es el máximo, ¿cierto? Entonces aprieto la M de max, aquí, perdón, acá, M, ¿dónde está? Le empiezo a buscar esta, aquí está max. Y entonces me aparece una ventana y me dice, ¿qué es lo que quiero hacer de la celda C12 a la a C30? ¿No? Que digo, no, la verdad es que yo quiero usarla desde ahí hasta ahí. Desde la C12 hasta la C29. Digito acá, entonces dentro aquí está la función y están los argumentos. Los argumentos son los elementos que van dentro de la función. Entonces dice que voy a usar desde la C12 hasta la C29. Y le digo aceptar. Y vamos a empezar a ver que estaba. Entonces, esa es otra forma de poder usar en las funciones. Entonces, está este que está acá arribita, que yo puedo escogerla ahí, o si no, el asistente. ¿Ya? Estas como son muy básicas, por ejemplo, en este caso perdón, las, estas por ejemplo que son, no se perdió la imagen, alguien se quedó, ahí se, ya. Entonces fíjense que en la última fila, Sí, antes de la dígame, barra de, Lautaro parece que estás con el micrófono, perdón, profesor. ya, ahí sí, ya. Entonces, fíjense qué es lo que hice. Seleccioné la celda F12 hasta la F29 y abajo en la última fila, fíjense que aparece, dice promedio, dice recuento y te dice suma. Muy útil. ¿Ah? De repente cuando uno toma datos, ¿qué es lo que hace entonces? Aquí me está diciendo de que el promedio de los datos que tengo seleccionado es 456. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el dato del promedio nos dio ese valor? Obviamente nos dio el mismo dato. Después dice recuento. El recuento es la cantidad de celdas que tienen número. En este caso serían 18. Entonces en el fondo ese dato dice tengo 18 celdas que Oh, tienen número. Entonces le profesor, coloca, disculpe, ¿sí? ¿Sí? es que no veo lo que usted está relatando, lo que está diciendo. Parece que se perdió la, a ver, vamos a ver. Parece que se perdió la, No veo lo que usted lee, no lo veo. ya, Veo eso, solamente. que bueno, usted tiene que avisar cuando se perdió la conexión. Ya, ahora se ve de nuevo. Espérense, déjeme, lo voy a, vamos a ver, aquí algo pasó que, ahí, vamos a, ya, entonces vamos a ver, ¿se ve o no? Sí, se ve el cuadro Ya, se ve inicial. entonces, ya, perfecto, vamos O entonces, ahí inicial. se había Ahí perdido está la selección. demarcado. Ya, Ahí está la selección. Hasta ahí, bien. ya, está muy bien, entonces ya, déjeme, voy a minimizar ya. Entonces, yo les decía de que, entonces, ¿qué es lo que se está viendo, cierto? ¿Se ve la imagen? Sí, yo la veo. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Entonces fue seleccionar los datos hice una selección de la celda F12 hasta la F29. Entonces, cuando hago esa selección de datos, en la parte de abajo, con letras chiquititas, a lo mejor ahí, fíjense que en la última fila de su planilla Excel, antes de la barra de tareas, aparece entonces, dice promedio, recuento y suma. ¿Sí? ¿Les aparece a todos? ¿Sí? Profesor, yo no veo esa barrita. A ver, pero mira, seleccione la... A ver, ¿con quién hablo, perdón? ¿Quién habla? Ada, Ada. Ada, mira, comparte tu pantalla, por favor. ¿Puedes compartirla? Ya, voy a intentarlo, espera. Ya. Muéstrame su pantalla y yo lo voy a indicar. Ahí yo la espero. Agrándela, agrande su
Maximice esa para que vea el efecto. Maximice, eso, ¿ya? Fíjense, ahora, usted seleccione desde ahí hacia abajo. Eso. Y ¿Eso? fíjense que en la ¿Ya? parte de abajo, en la parte de abajo de su pantalla, en la última línea, no mueva nada. Fíjese que en la ¿Ya? última línea de abajo dice ¿En cuál? recuento. No, en la última fila de abajo, debajo de donde está la barra de desplazamiento. ¿Ya? ¿Sí? Ahí abajito, ahí debe decir recuento, ¿Sí? promedio, Ah, sí, sí, ya. suma. Ahora Eso, lo veo. eso es a eso me refiero, ¿ya? Ah, Entonces, perfecto, ya. eso Eso lo veo. de una manera rápida, yo puedo Ya, entonces hacer lo siguiente. Lo que hago es ya. selecciono las celdas y La él saco, automáticamente. ¿Ah? ya. Sí, Me déjelo saco mi... sí, sáquelo nomás compartir. Eso. Ya, lo voy a tomar, yo voy a tomar. No lo cierre, no lo cierre. Déjale cancelar. Ya, Deje nomás, suba el cursor hacia arriba y va a decir dejar de compartir. Eso, ahí estamos, perfecto. Entonces, entonces, esa es una manera rápida de obtener esos datos. Entonces, a veces uno, para no estar haciendo una función, haciendo cualquier cosa así como de cuál era, entonces, es cosa que entonces yo selecciono las celdas y abajo me va a mostrar el promedio, el recuento y la suma. O sea que si yo, por ejemplo, selecciono, por ejemplo, el mes. Si ustedes seleccionan el mes, solamente me va a mostrar el recuento. Me va a mostrar entonces, dice recuento, me va a mostrar cuáles son mm, las celdas que yo seleccioné. Entonces dice, ya, seleccioné 18. Entonces no me aparece ni promedio ni suma. ¿Por qué? Porque no hay números. Entonces como no hay números, solamente me va a mostrar el recuento. ¿Ya? Así que también es otra herramienta bastante útil para cuando uno quiere sacar rápidamente una suma o un promedio, ¿ya? De números. Ya, vamos a la siguiente hoja donde dice ejercicio 2. Ejercicio 2. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a darle unos minutitos para que ustedes hagan este ejercicio solitos. A ver, a ver si lo pueden hacer. ¿De qué se trata? Dice, crea la siguiente tabla de productos y completar a través de funciones el máximo, el mínimo, el suma y promedio. O sea, ¿qué me piden? Yo tengo productos, del producto 1 hasta el producto 10, y tengo datos de los meses del año, de enero a diciembre. Y abajo, donde está en la parte celeste, yo quiero que aquí ustedes hagan unas funciones. ¿Para qué? Para que obtenga por mes, o sea, el mes de enero, cuál es vamos a suponer que estos son ventas, ventas de productos. Entonces, que ustedes me coloquen cuál es la venta más alta de enero, cuál es la venta más chica, que sería cero, ¿cierto? Que hay un cero, el promedio y después la suma. Y lo mismo para febrero, para marzo y así sucesivamente. Después, eso es por mes. Pero después eso mismo, yo ahora digo por producto. Ahora digo, ¿sabe qué? Por el producto 1, para el producto 1, ¿cuál es el valor más alto? ¿Cuál es el valor más pequeño, el mínimo? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la suma? Pero en este caso es por producto. Y por último, ahora para todo el año, dice, con todos los datos que tengo antes en esa tablita de datos, yo quiero que me diga cuál es el valor más alto, cuál es el valor más pequeño, cuál es el promedio y cuál es la suma. ¿Ya? Eso entonces, pero con una gracia que cuál es, que solamente ustedes hacen una fórmula aquí y después la van a copiar hacia la derecha. Y lo mismo acá en la que sigue. Van a hacer unas fórmulas para el producto 1 y después la van a copiar hacia abajo. Entonces ahí le sacan un mayor provecho a la función. ¿Ya? Traten de hacerlo. A ver, voy a dar un par de minutitos a ver si les resulta. ¿Cierto? Acuérdense que esto siempre uno va aprendiendo practicando. ¿Cierto? Si yo les muestro ahí, no tiene gracia. ¿Eh? Traten de ustedes ahí tratar cómo lo haría si trato de hacerlo de solo. ¿Ya? Entonces, la idea entonces es sacar el máximo, el mínimo
promedio y suma por cada mes, pero después yo lo hago una sola vez, después la copio, para no estar haciendo uno por uno, ¿cierto? No está haciendo columna por columna. Y lo mismo después por producto y después ahora después a nivel completo. ¿Ah? Demos ahí le voy a dar un par de minutitos para que se cabeceen un poquito. Ya, vamos a ver entonces a ver si a alguien le resultó. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer acá? Entonces, dice, entonces, ¿cuál era la idea? Era para cada mes, yo quiero saber cuál es el valor máximo, mínimo, promedio y suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para el primero, usa la función máximo. Entonces voy a inicio, voy a hacerla más rápida por esa, ¿cierto? Digo, voy a usar la función máximo. Entonces digo máximo y selecciono pero aquí me mostró hacia arriba, ¿cierto? No, entonces digo, no, yo quiero de ahí, de la línea de la fila 10 hasta la fila 19. Listo. El valor máximo son 180. El mínimo, menú, mínimo, me está mostrando el de arriba, no, ese no es el que no quiero, no, voy a seleccionar, digo arriba, 0. Ah, ¿y por qué 0? Ah, sí, porque efectivamente hay unos que están en 0. Está bien, el más chico es 0. El que sigue promedio, voy acá, digo promedio, puse la promedio, no las de arriba, no, esos no quiero, son los de arriba, los que están en la hoja de datos, ahí, dice que el promedio son 59.730 pesos. Y la suma, lo mismo, hago la suma, pincho ahí, me va a mostrar los de arriba, no son los de arriba, son los de acá, selecciono ahí, y ahí está. Entonces, para el mes de enero, entonces, ¿qué es lo que, cómo interpreto los datos? Entonces dice que para el mes de enero, el valor más alto son 180.000. El valor más chico o más pequeño es 0. El promedio son 59.730. En la suma, 597.300. Y con eso entonces ya solo el problema. Ahora entonces tengo que hacerlo con febrero. No, voy acá, lo mismo, pero no, pero mejor lo hago más rápido. Aquí estoy haciendo uno por uno. Imagina, aquí tengo 12 meses. Voy a estar un buen rato haciendo las funciones. Entonces lo que yo hago, algo más rápido. Selecciono mis fórmulas. Las selecciono en las 4 fórmulas que están ahí. Y ahora la arrastro hacia el lado. Ahí está. Y listo. Eso es todo. O sea, que en el fondo, ¿cuál fue mi mayor trabajo? Fue hacer las primeras 4 fórmulas. Eso fue lo que me demoré más. Hice las 4, ¿cierto? Voy a volver atrás. Ahí, ¿cierto? Hice una por una, hice el máximo, tuve precaución de tengo que seleccionar los datos que son, sobre todo los que quiero seleccionar, ¿cierto? Entonces, para el máximo, para el mínimo, para el promedio y para la suma.
y tener precaución de que esté usando el rango de la fila 10 hasta la 19 solamente, no la que me sugirió antes, porque como veía números antes, él pensó que eran esos, no, pues son los de acá arriba. Entonces, una vez que yo hago las 4 fórmulas, y para no la está haciendo de nuevo, ¿cierto? Acá, si voy acá, tendría que ir a la función máximo, y ahora selecciono febrero, ¿cierto? Sería súper carretero, ¿cierto? Sí, igual es válido. Pero no, digo, ¿sabe para qué estar haciéndolo de nuevo mes por mes, siendo que si ya tengo hecho uno, es cosa entonces que tome esto que está acá y lo haga no. Ah, otra cosa que también es importante, imagínense que como son medio porfiado, ¿ah? Entonces lo voy a hacer igual a mano en la segunda, ¿ah? Voy a hacer un segundo más, ahí lo voy a hacer a mínimo, así está. Tomo acá y digo enter, voy a tomar el promedio, voy acá, digo promedio de esos datos que están ahí, perfecto. Este que está acá era, me faltó una acá, no sé que me aparece un signo menos acá, entonces, lo voy a hacer de nuevo el mínimo, voy al mínimo, parece que perdí la selección, ¿se está viendo, no? No, profesor, no se Sí, ve. se perdió, parece que perdí la selección. Ya, aquí pasé a llevar el mouse, ahí está. Pasé a llevar la selección. Entonces estaba haciendo el mínimo de febrero, ahí. Perfecto, eso. Y me falta la suma, ¿cierto? Dije, entonces hago la suma de febrero, ¿cierto? Entonces, ya. Entonces, y después tendría que hacerlo con marzo, ¿no? Porque ¿para qué hacerlo nuevamente si lo que puede hacer es copiarlo? Entonces, ojo también aquí una cosa que, por eso que quise hacerlo, para que fíjense en la siguiente figura. Si yo me doy cuenta de que hice la primera, ¿cierto? Después hice la segunda, le hice a mano, digo, no, aquí estoy tonteando, ¿cierto? No estoy aprovechando mis conocimientos de Excel, mi tiempo, porque hay una mezcla, el Excel es una mezcla de trabajo en que uno debe lograr una eficiencia en su trabajo y el tiempo, ¿cierto? El tiempo que uno se demora. Imagínense estar copiando 12 veces una lata, ¿cierto? En cambio lo puedo hacer más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Entonces, no, pues aquí hay cosas que yo tome, estas que están acá, y las copie. Entonces, ojo que mucha gente hace lo siguiente, dice, aquí me doy cuenta, aquí tengo que copiarla. Entonces, voy a borrar las fórmulas y las copio. La verdad que eso no es tan necesario, ¿ah? Uno puede hacer lo siguiente, imagínense que yo hice enero y febrero. Si yo quiero ahora tomar enero y copiarlo hacia el lado, no tengo para qué borrar febrero, ¿ya? Si bien ya lo tengo con datos, no tengo para qué copiarlo. Solamente me bastaría seleccionarlos y lo copio. Al hacer la copia, y si tengo cosas acá, esos datos acá se pierden. ¿Ah? Imagínense, por ejemplo, hubiese tenido, por ejemplo, no sé, un valor acá, imagínense que dice una mano por acá, hubiese tenido, por ejemplo, otras cosas, ahí unos ceros, cualquier cosa. ¿Ah? Imagínense que... Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, cuando yo selecciono mis fórmulas, y después las copio, el hecho de que yo copie este grupo de fórmulas, las copie hacia la derecha, todos los datos que pudiesen haber estado presentes en esa hoja se van a perder, van a ser reemplazados por la nueva fórmula. Así que no es necesario, a veces cuando uno se equivoca y quiere hacerlo de nuevo, mucha gente lo que es lo que hace, borra los datos y dice, bueno, pues, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? A veces por un asunto, digamos, de que, que a lo mejor no me vayan a equivocar en la fórmula nomás, o no quiero que copiar completa, ¿ya? Pero si yo quiero reemplazar todo el contenido que está acá, es cosa que no tengo para qué borrar las fórmulas que están acá. Solamente me basta seleccionarlo y después copiar. Entonces, si hay información, se va a perder, va a ser reemplazada por la fórmula que yo traigo de acá. Entonces, selecciono mis celdas, voy al puntito verde que está abajo y lo arrastro hasta el último mes. Ella automáticamente me va a copiar todo. Entonces, ahora reviso yo, también siempre conviene revisar, a ver algunos ahí, ¿por qué algunos me dio en cero? A ver, mira, esta aquí me dio cero, está bien, aquí es cero porque en noviembre hay un cero.
¿Y por qué? A ver, en el caso de diciembre, algunos no me dio ceros. Ah, no, porque no, ninguno tiene cero. Ah, está bien. Siempre ah, es recomendable que ustedes hagan una inspección, ah, así como bien, mirar algunas cosas que le pueden llamar, alguna repente se puede quedado chico una columna, o aparecen aparentes valores negativos, o muy grandes. Entonces, hay algo raro, ¿cierto? Bueno, siempre conviene hacer una inspección visual que no está de más. Ya, eso sería entonces con la primera. Ya, y ese mismo entonces puedo hacer con el segundo caso, que ahora dice ahora, por producto, para el producto uno yo quiero saber cuál es el valor más alto vendido en el producto uno. Por ejemplo, si yo miro el producto uno el más alto, tengo 125.000, el más alto son 131.000, ¿cierto? ¿Y cuál sería el valor más chico para el producto uno? El producto uno el más chico es cero. Y el promedio, bueno, el promedio lo tendré que calcular, ¿cierto? No lo puedo hacer visualmente, pero por lo menos sí, máximo mínimo lo podría chequear, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí ahora? Voy donde dice máximo y ahora entonces dice, ¿qué función voy a usar? La función max. Digo max, esa. Pero ahora los datos no están hacia arriba, ¿cierto? Están en la horizontal, o sea, no están verticalmente. Entonces selecciono el primero y lo arrastro hasta diciembre, eso, porque son todos los datos del producto 1 que va de enero a diciembre. Y digo enter. Ahí está, entonces el valor más alto son 191.200. Sí, concuerda con lo que yo miré. Entonces acá, no tan solo entonces cuando yo hago la función va a estar en la vertical, también podría estar en forma horizontal. Y lo mismo para el mínimo. Hago el mínimo, pincho ahí, digo mínimo, selecciono el producto 1 en la horizontal, ¿cierto? Ahí, hasta el diciembre, enter. Cero, perfecto, sí, está bien porque hay un cero por ahí, ¿cierto? En el mes de julio está en cero. Promedio, pincho, promedio, selecciono horizontal, selecciono todas mis columnas, digo enter. 78.543. La suma, lo mismo, digo suma de en la horizontal de enero a diciembre y digo suma. Perfecto, ¿ya? Y después lo copio hacia abajo. ¿Ya? Entonces selecciono ahora no va a hacer lo mismo por el producto 2, pues esto me va a demorar mucho, entonces no va a hacer uno por uno los productos, ¿cierto? Podría estar un buen rato ahí, una media hora o más a lo mejor. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es copiar ahora esas cuatro fórmulas, las copio hacia abajo, entonces selecciono las cuatro fórmulas que están ahí y arrastro, o doble clic, cualquiera de dos, ¿cierto? Voy, arrastro, por ejemplo, lo más común la gente usa es arrastrar. Entonces ahí lo dejo ahí y automáticamente me entrega esos datos. ¿Ya? Y ahí entonces, ¿qué es lo que hice? Entonces lo voy a marcar, aquí lo voy a marcar la fórmula. Y en el primer caso, esas primeras fórmulas que están ahí las voy a marcar con amarillo. Esas que están ahí, las voy a marcar con amarillo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces dice, yo qué es lo que hice? Hice las primeras cuatro fórmulas solamente y después lo que hice fue arrastrar. Entonces selecciono mis cuatro primeras fórmulas, las miro, ¿cierto? Bien, que esté bien escrita, que no tenga ningún error, ¿cierto? Y una vez que estoy seguro que eso está bien, selecciono las fórmulas y las copio hacia la derecha. Y lo arrastro y no hay un problema. ¿Ya? Y lo mismo, ahí lo copié, quedan todos con amarillo, eso es porque hice la fórmula. ¿Ya? Y lo mismo en la segunda. Ahora, en este caso, los datos, ¿cuál es la diferencia de esta forma con la de arriba? Es que aquí, cuando dice aquí, estoy sacando datos que estaban de forma vertical. En cambio acá, están en horizontal. Me da lo mismo, es exactamente igual. O sea, el fondo es que yo puedo usar entonces rango solamente. Y por último, para resolver ahora, dice todo el año, dice para todo el año, con los datos de la tabla, o sea, estos datos que están acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a donde dice máximo, voy arriba, donde dice max, y selecciono entonces ahora todos mis datos, desde enero hasta diciembre para todos los productos. Y enter. Entonces el valor más alto
que yo vendí independiente del producto son 360.000 pesos. ¿Cuál sería el mínimo? Yo esperaría que fuese cero, ¿cierto? Porque hay unos ceros por ahí. Veamos si será verdad. Voy a ir acá, digo mínimo, pero ahora entonces selecciono todo el rango de datos, a eso, ahí, y aprieto Enter. Sí, cero, porque efectivamente tengo datos de cero. Después el promedio, lo mismo. Voy acá arriba, promedio, selecciono entonces todo el rango de mi hoja de trabajo, ahí, de enero a diciembre, Enter. Me dice que son 73.763 el promedio. Y por último la suma, lo mismo, escojo la sumatoria, escojo el rango, ahí, y listo. Entonces, qué es lo que los saco como enseñanza de estas funciones? Las funciones entonces que son de rango, que sería entonces suma, promedio, máximo, mínimo y contar, la ventaja que tiene es que yo selecciono un rango, ¿ya? Y que ese rango podría no tan solo ser un rango en la vertical o a nivel de columna, sino que también puede ser datos que están en la horizontal o en la fila, o ambas. Entonces, como el caso del último ejemplo que está ahí, yo seleccioné un rango ahora que incluía filas y columnas. Entonces, en el fondo tomo un rango de datos. Entonces la ventaja cuando yo utilizo funciones de rango. Y esas son las que uno más utiliza, digamos, de sumar, promedio, máximo, mínimo, contar. Entonces, se me abre entonces la opción de que yo entonces puedo seleccionar un grupo de celdas, ¿eh? Entonces, que no tan solo va a ser a nivel de columnas o vertical, sino que también a nivel de filas o la horizontal. Entonces es mucho más poderosa esa herramienta para utilizar, ¿ya? Así que esto es lo que más o menos más utiliza uno cuando, sobre todo aquellos que tienen que sacar datos estadísticos, de sacar promedios, máximos, suma, cuántos son, eh, etcétera, ¿eh? Entonces, esas funciones sacan bastante de apuro para uno querer sacar información estadística, ¿ya? ¿Alguna duda con alguien no le resultó? Profesor, ¿Sí? hola, Sí, dígame. quería consultar, cuando uno hace fórmulas ¿Ya? y quiere hacer fórmulas con datos no consecutivos, sino saltados, ¿es ahí donde uno cambia los dos puntos por punto y coma, o no? Claro, claro, claro. Sí, sí, Ya, lo mencionaba también. ahí entiende que el dato es saltado. Sí, sí, sí. Ah, Miren, ya. a ver, Ajá. por ejemplo, a ver, a ver, para que se entienda la pregunta que me hizo, ¿cuál es su nombre? Marjorie, Vale, ya. Mira, por ejemplo, lo que me hizo Mario es lo siguiente. Imagínense que yo quisiera, por ejemplo, que sumara, por ejemplo, los valores, pero solamente de los valores vendidos, pero de cada 3 meses, ¿no? Por decir algo. Yo quiero hacer la suma de enero, de marzo, de junio, de septiembre y diciembre. ¿Ah? No todos, porque si yo colocara acá, por ejemplo, usara la suma, ahí, voy a usar suma, ¿cierto? Voy a sumar todo eso, me dice que son 942.510, ¿cierto? Pero si yo quisiera, en este caso digo, no, yo no quiero sumarlos todos, no sé, por una situación, yo quiero que no incluir todos los datos, y igual quiero usar la función suma, ¿cierto? Porque yo podría haber usado esto, ¿cierto? Yo podría haber dicho, eh, yo podría, por ejemplo, decir que era enero más marzo más junio más septiembre y más diciembre, ¿cierto? Eso sería que yo lo hiciera a mano, ¿cierto? Pero yo le decía que esta opción de estar haciéndolos así, ¿cierto? Cuando yo elimino columnas o cuando me puedo equivocar, entonces es una lata, ¿cierto? Yo trato de siempre de evitar hacer una fórmula tan grande como esta, ¿eh? que yo use muchas celdas.
porque la probabilidad de que me equivoque es bastante alta. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es que yo en este caso también puedo usar la función suma, pero en este caso voy a decir igual suma, abro paréntesis y digo enero, pero ahora en vez de que quede en el dos puntos, porque el dos puntos sería rango, le pongo punto y coma. Entonces digo marzo, punto y coma, junio, punto y coma, septiembre, punto y coma, diciembre. Y se cierra el paréntesis. Y obviamente me da lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, voy a decir acá, lo voy a colocar aquí, lo voy a decir de carretero. Digo carretero porque cuando me demoro mucho, ¿cierto? Y acá entonces digo ideal, ¿eh? Voy a decir como o voy a poner ideal, ¿eh? ¿Cuál sería entonces el método carretero? Sería que yo lo hiciera uno por uno. ¿Ah? Porque aquí lo que me dijo recién la alumna, ella no quería sumar todos, ¿ah? No quiere sumar todo el rango, sino quiere sumar celdas saltadas, ¿ah? Porque para afuera de repente algunos estaban con título, tienen texto, etcétera. Entonces, no quiero sumarlos todos. Entonces, como yo no los quiero hacer todos, entonces lo puedo hacer de dos maneras. Entonces, uno es que haga el método carretero, lo puse ahí carretero, ¿por qué? Porque estoy colocando uno por uno y aquí la posibilidad de que me equivoque uno, ¿cierto? Se me corra el mouse, digamos, hay muchos factores que pueden hacer de que me equivoque, ¿cierto? Y la otra entonces que yo haga esto que está acá, digo suma, pero entonces si yo quiero entonces usar saltado, entonces reemplazo el punto y coma, perdón, reemplazo los dos puntos que era cuando es rango, lo reemplazo por un punto y coma. Entonces, si coloco punto y coma, significa entonces que lo voy a hacer saltado. Y este criterio de colocar punto y coma entre los argumentos de las celdas que yo voy a operar, se aplica para todas las funciones. O sea, para las suma, para promedio, para contar, para el máximo, para el mínimo, ¿no? Entonces también, eso es una forma cuando yo quisiera, por alguna circunstancia, hacer no sumar un rango, sino que cosas saltadas, puedo hacer exacto. Incluso puedo hacer lo siguiente, mire, voy a hacer una cosa más rara todavía, voy a colocar aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir suma de enero hasta junio, punto y coma, diciembre. Raro, ¿cierto? Ahí, mira, aquí lo voy a colocar ahí. Lo voy a colocar raro, ¿ah? Para que ustedes se acuerden, ¿ah? Un nombre medio extraño. ¿Qué es lo que hice ahí? Fíjense, ¿qué es lo que puse acá? Puse entonces dentro de la función suma, lo voy a agrandar para que lo vean, ¿eh? Lo voy a agrandar un poquito para que, lo voy a agrandar para que se entienda, para que la miren, ¿no? Vean. ¿Por qué le puse raro, extraño, cierto? Porque sería, ¿qué es lo que puse acá? Espérense, lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes la puedan mirar. Acá. Ya. Lo puse raro porque sería extraño hacer una fórmula de ese estilo, pero que sepan que efectivamente eso él lo permite. ¿Qué es lo que dice acá? Le puse dentro de la función suma que sumara de la celda B10 hasta la G10, o sea, sumé un rango de 6 meses, ¿ya? De la B10 hasta la G10, el rango, dos puntitos, punto y coma el M10, o sea, si yo quisiera tratar de entenderla, le puse raro, ¿cierto? ¿Por qué sería raro? Porque voy a achicarla. ¿Por qué era raro? Porque dije, lo que quiero hacer es que voy a sumar los 6 primeros meses y el último. Así interpreto la función que hice acá. Voy a sumar entonces porque dice que era de la B10 hasta la G10. ¿Dónde está la B10? Es de enero hasta la G, de enero a junio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Entonces estoy diciendo que voy a sumar desde enero a junio y diciembre. O sea, estoy sumando un rango y uno suelto. Entonces, estoy tomando los 6 primeros meses y el último. Eso estoy sumando. También se puede hacer. Entonces ahí tengo una mezcla.
tengo la mezcla de rangos, que sería el rango B10 hasta al G10, punto y coma, M10. Ahora, si igual quisiera colocar unos soltados acá entre medio, también lo mismo. Podría haber colocado, por ejemplo, S, por ejemplo, le digo acá, punto y coma, por ejemplo, S. También lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Entonces, voy a decir que voy a incorporar, ¿cierto? Dije el M10 y voy a tomar septiembre, entonces acá coloco punto y coma, septiembre, que es el J10. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Ahora, es raro, ¿cierto? Es una fórmula bien extraña, pero la permite. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice que esta fórmula? La voy a tratar de interpretar, ¿cierto? Lo voy a mirar. Entonces dice que voy a sumar, a ver, lo voy a corregir al lado para que se note más. Entonces dice, voy a sumar datos que están de la celda B10 hasta la G10, un rango, y además columnas sueltas. Voy a sumar la M10 y la J10. ¿Y por qué son sueltas? Entonces, porque van con un punto y coma. ¿Ya? Entonces, muy buena la acotación que hizo recién la alumna, ¿cierto? En que me dice si puedo hacerlo, ¿cómo lo hago cuando tengo que hacer una función y no están consecutivas las celdas? También yo puedo hacer ahí mezclas. O puede haber dicho, por ejemplo, o más extraño todavía, podría haber hecho lo siguiente, podría haber dicho, a ver, voy a otra para que ustedes vean que ahí esto permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí, Profesor, ¿sí? profesor, ¿Sí? y por ejemplo, a esa misma fórmula rara que acaba de hacer, ¿Ya? que le puso ¿Ya? raro, ¿Ya? yo también después del paréntesis, porque me imagino que funciona como los ejercicios combinados, y después ¿Ya? del paréntesis yo puedo incorporar una resta de Ah, de mire, otra mire, celda. sí, mire, vamos a hacer lo siguiente, ya, mire. Voy a borrar allá, voy a dejar, mire, vamos a hacer, yo le quería colocar otra cosa rara acá, antes de hacer tu ejemplo, lo voy a hacer, ¿ah? Bien. La otra cosa que voy a decir, ¿sabe qué? Voy a sumar de enero a junio, que sería el B10 al G10, y además voy a sumar los 3 últimos meses. Entonces yo tendría que decir, acá, voy a decir de octubre, ese que está ahí, hasta el M10. Desde octubre, que sería el octubre hasta el M10. Ahí, entonces borro acá, ahí, y voy a borrar acá. Entonces, ese que está ahí y este que está ahí, borro todo lo que está ahí. Ahí. ¿Qué es lo que hice acá? Me equivoqué le puse R10, nada que ver. Era hasta el M10, me equivoqué en la... Ahí. Ya, ¿qué es lo que hice acá? Estoy diciendo acá que voy a sumar los 6 primeros meses, o sea, de enero a junio, punto y coma, K10 hasta M10. Lo estoy diciendo entonces de octubre a diciembre. Estoy diciendo entonces, en el fondo, para traducirlo en un castellano más entendible, voy a sumar los 6 primeros meses y los 3 últimos meses. Y para eso entonces, ¿qué es lo que hago? Dije suma del B10 al G10 y después punto y coma del K10 al M10. Entonces los 6 primeros meses más los 3 últimos meses. Entonces eso también lo puedo hacer. Pero también me preguntó esa alumna, ¿qué pasa si yo digo, a ver, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente? Voy a hacer que, por ejemplo, voy a tomar la suma de los 2 primeros meses. ¿Ah? Voy a hacer eso, voy a hacer suma, voy a, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar aquí, voy a sumar los 2 primeros meses. ¿Ah? Imagínense que voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar los 2 primeros meses, de enero y febrero, ahí, ¿cierto? Esa fue la suma, no hay problema. Entonces, pero digo, a ver, ¿sabe qué? Por un ejemplo extraño, ¿cierto? Por eso que está dentro de los raros, ¿eh? Pero dependiendo de lo que voy a hacer. Entonces digo, pero ¿sabe qué? Voy a tomar estos valores que están acá y voy a hacer lo siguiente. A esta suma que me dio, lo voy a decir, ¿sabe qué? Lo voy a amplificar. Lo voy a decir que esta suma voy a hacer una simulación, ¿ah? Voy a hacer una estimación. Digo, ¿qué pasa si
si la suma de esos meses aumentara en un 20%, entonces yo puedo decir, voy a hacer una simulación o estimación, entonces digo por 1,2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Le apliqué el 20%, o sea, la fórmula la estoy multiplicando por 1,2, lo puedo hacer. O podría decir, ¿sabe qué? De la fórmula, no sé, pues de la suma, voy a, por ejemplo, voy a decir, de ese valor que está ahí, voy a tomar esos 2 primeros meses, pero también le voy a restar algún dato. Como dijo alguien, dijo, ¿qué pasa si quiero hacer una resta? Sí, yo puedo hacer una resta, entonces digo menos, por ejemplo, digo el último mes. Un ejemplo extraño, ¿cierto? Está entre los raros, ¿cierto? Lo pongo aquí. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo interpreto la fórmula? Dice, estoy sumando de la celda B10 hasta la C10, o sea, en este caso estoy sumando enero y febrero, y después le resto el último mes, menos M10. ¿Ya? Entonces, puedo hacer eso. Entonces, aquí dentro de mi fórmula me permite hacer una combinación de lo que yo quiera hacer. ¿Va? Entonces va a depender de lo que yo, de lo que quiera hacer. Pero acá yo puedo, aquí estoy usando una fórmula y estoy cumpliendo las normas de los paréntesis, de los símbolos que voy a usar de sumar, restar, multiplicar, dividir. Mantengo ese criterio. Si uso paréntesis, porque mi fórmula es media extraña, ¿cierto? Media rara, como le puse yo, ¿cierto? Pero si uso paréntesis, tengo que tener precaución de que si abro un paréntesis, tengo que cerrarlo. Tengo que tener balanceados los paréntesis, tal cual como hago yo en matemática para hacer mis cálculos. O incluso podría haber dicho lo siguiente, una forma más rara todavía. Voy a decir que voy a sumar los 2 primeros meses y le voy a restar los 2 últimos meses. Entonces podría haber dicho acá en menos la suma de noviembre hasta diciembre. ¿Cierto? Hasta ahí. Y cierro. Entonces ahí tengo una mezcla. Lo voy a agrandar para que vean que también muy poderoso este Excel. Lo voy a agrandar para que vean. Ahí, entonces lo voy a agrandar. Doble clic para que se vea la fórmula. Ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo interpreto la fórmula? Dice que voy a hacer la suma de los 2 primeros meses, que está de la B10, 2 puntos, porque es rango, voy a tomar la suma de los 2 primeros meses, del B10 al C10, menos la suma de los 2 últimos meses, de los que fueran 3 o 4 los quisiera, ¿cierto? Por así, en vez de, voy a tomar los 3 primeros meses, entonces tomo ahí, por ejemplo, hasta la B, y acá le tomo en vez de la K, de la L tomo la K. ¿Cómo interpreto los datos? ¿Cómo interpreto ahí? Voy a revisarlo. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, hice la suma de los 3 primeros meses menos la suma de los 3 últimos meses. Entonces, permite hacer esto que está acá, ¿cierto? Sin ningún problema, ¿ya? Yo puedo entonces, mi fórmula, que mantenga las reglas de operación de matemáticas que ustedes ya conocen, ¿cierto? De su experiencia, que si yo coloco los símbolos, tengo que tener la multiplicación, división, y si uso paréntesis, tengo que tener precaución, solamente ahí que los tenga balanceados, porque si no, me va a dar de todas maneras me avisará de que si usé paréntesis, me va a avisar, ¿cierto?, de que a lo mejor tengo los datos que no los tengo bien hechos, ¿ya? Entonces ahí la verdad que da para mucho, ¿eh? Yo puedo hacer muchas cosas acá con Excel, sumar cosas simples, de A1, de A2, de rango, etcétera, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿sí? una consulta. ¿Sí? Mire, es que yo me perdí un poquito. ¿Ya? Para el inicio de escribir la fórmula, ¿Ya? lo demás lo entiendo. ¿Ya? Porque estoy tratando de hacerla a la par, pero me complica un poco. Yo ¿Ya? pongo igual y escribo ¿Ya? la palabra suma y me aparece, porque no alcanzo a verlo en mi pantalla para Sí, lo que ejercitarlo. pasa es que en este caso, a ver, miren, vamos a hacerlo así. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacerla de nuevo, esta misma, lo voy a hacer más lentito, ¿ya? Voy a hacer esta misma figura, Sí, voy a eso, bien. hacer la suma de los 3 primeros meses menos la suma de los 3 últimos meses, pero lo voy a hacer más lentito, ¿ya? Entonces la voy a hacer más para que me sigan, ¿ya? Entonces,
digo, a ver, entonces, primero que nada, voy a decir que ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, yo quiero que usted me haga una fórmula que sume los 3 primeros meses y después reste los 3 últimos meses. Extraña la figura estadística, pero supongamos que dependiendo de los datos que yo quiero usar, esto es lo que quiero hacer. Entonces, no hay problema. Digo, voy a la sumatoria, voy a decir, pero son los 3 primeros meses. Entonces, voy a escoger, va a ser de enero hasta marzo. Ahí, Profesor, ahí, ¿sí? ¿Sí? es que ¿Sí? ¿puedo alejar la pantalla? Para que se vea toda No, toda la tabla. no la estoy. Ahí sí, es que está muy grande la pantalla, entonces no se ve toda la tabla. Ya, ya. Sí, ahí la voy a checar un poquito, ya. Ya, entonces, ahí sí. Entonces, de nuevo, la vamos a repetir entonces para que... Ahí, lo voy a hacer de nuevo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hice? Entonces, dije, voy a usar sumatoria, pero de enero a marzo, está el primero, ¿cierto? Y enter, ¿cierto? Entonces me dice de que en este caso la suma de los 3 primeros meses de enero a marzo me dice que son 336.290, ese es el valor. Pero ahora yo me dicen, ¿sabes? Pero réstele los 3 últimos meses. Si yo voy de nuevamente acá, me va a abrir la función suma. No lo puedo hacer nuevamente otra vez de nuevo. Entonces, para hacer esa figura, lo que debo hacer es que solamente me permite hacer para la primera, voy acá al asistente, aquí, digamos, la ayuda, hago el clic, hago la suma, escojo, y ahora entonces como me falta la otra, voy a la barra de fórmula y estoy obligado a tener que, una opción es que tenga que digitarla, entonces digo menos, suma, abro paréntesis, y escojo, digo, de los 3 últimos meses, de enero a diciembre, ahí, y cierro paréntesis. Esa sería una forma que, y ahí entonces me entrega el valor. Vamos a ver después que también hay otra forma, pero para no complicarlos hoy día quiero llegarlos hasta esta forma. Entonces hago la primera porque yo puedo usar la función que está acá arriba y después digo menos, pero como no puedo volver a colocar la función de acá, la digito. Entonces coloco menos y coloco la palabra suma y después coloco con el mouse selecciono las celdas que yo quiero operar. ¿Ya? Entonces también lo puedo hacer de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? O sea que realmente aquí puedo hacer muchas cositas, ¿cierto? Puedo hacer hartas cosas de las funciones y puedo ir agregando en la barra de fórmula, yo puedo agregar lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Va a depender entonces del objetivo o la pregunta o cómo resuelvo el sacar algún dato. Entonces yo puedo ahí en la barra de fórmula agregar las cosas que yo quiero. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Muchas cosas? Ya, vamos. Yo tengo que practicar Sí, porque me cuesta todavía. cuesta un poquito, Eso sí, es no muy sé, rápido. acuérdense que Escribí, no sé, me voy a la sumatoria, al signo de sumatoria, ¿ya? y marco todo, pero no, me cuesta. No A ver, entiendo mucho. ¿puede compartir su Estoy pantalla? practicando, Mire, ¿sí? comparta su pantalla. Compártala, por favor. Yo lo voy a guiar. Ya. Ya. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso, perfecto. Suba hacia arriba un poquito, suba un poquito hacia arriba, más arribita. Vaya más arriba. Sí. Y posiciónese en la celda N10. Ahí, ¿ya? Perfecto. Entonces, mire, ¿qué es lo que yo quiero que usted te haga? Yo quiero que usted me sume los 3 primeros meses y le reste los 3 últimos meses. Entonces, para eso, ¿cómo lo hace? Ya, Entonces, hace primero la suma arriba, y eso, ya. Suma. eso, pinche suma, ¿ya? Pinché suma, Sí, pero ya, parece que estoy en otra selecciona los celda. meses ¿Por ahora. qué? Que se le corrió, sí. Ahí, vaya arriba donde dice, nuevamente, donde dice suma, Ahí no, se me se le fue corrió el mouse. ese. Ya, a ¿Se ver. le corrió o no se le corrió? Ya. No, vuelve para arriba. Algo está haciendo Ahí. no, vuelve para arriba.
ahí, ahí pincha autosuma, ahí, pincha la suma, Ahí no sé si se ve. ¿sí? Ya, ahora selecciona los 3 primeros meses, de enero a marzo, de enero a marzo solamente. ¿Ya? Ahí, Bien. ahora, Ahí, enter ahora, eh, enter, enter. ¿ya? ¿Ya? Listo. Y ahora, entonces, devuelvo hacia arriba ahora, ahí con esto ¿Ya? usted lo que hizo fue sumar los 3 primeros meses, ¿cierto? Ahora entonces ahora Sí. dice menos, coloque el signo Menos. menos, ¿Ya? eso. La palabra suma, digite la palabra suma, ¿Ya? abra paréntesis, Dice que no es. ese, claro, ¿Ya? abra paréntesis, ahí, abra paréntesis, eso, y ¿Ya? seleccione de octubre a diciembre con el mouse. Vaya con el mouse, seleccione de octubre a diciembre, otro, eso, y cierra ahora el paréntesis. No, Ah, cierra el ya. paréntesis. Dígale que sí, ahí cierra, dígale, dígale que sí, no, dígale sí, y Ay, ahí que ya lo saqué. cierra paréntesis, ciérralo ahí. Enter, ¿Ya? enter. Parece que No, me vuelve a hacer, salió menos millón. sí, devuelve hacia arriba, parece que, Ya. dejamos, mire, La voy ¿qué pasó ahí? a... Es No, no, que devuelve dice a hacer otra cosa. no la borre, déjala, vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás, no la borre, sí, hay Ah, que ya, pero corregirla. se la voy a tener que hacer porque... Ya. Espérese, Ya, vuelve a ahora... hacer ahí eso, ya, ahora Ya. menos, Ya. Menos. suma, coloque la palabra suma, Suma. ¿Ya? suma, ¿Tengo que presionar esto? ¿Esta palabra no ahí? ¿O no es necesariamente, necesario? sí, Ya. sí, abro Ahora. paréntesis, ¿Ya? abro paréntesis, selecciona octubre Ya. hasta diciembre, desde octubre ahí hasta diciembre. ¿Ya? Hasta ahí, eso está ahí, eso, ¿Este? cierre paréntesis, En- cierre paréntesis, Ah, cierra paréntesis. ¿Ya? enter, Enter. enter, ahí sí, Ya. ¿ya? Ahí me salió. Entonces, Ah, ya. devuelva a ver la fórmula, pinche la fórmula nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted ¿Ya? primero? Hizo la suma de los 3 primeros meses menos Mm, la suma de los 3 últimos meses, ¿ya? bien. Sí. Eso fue lo Sí. Ahí lo que había entendí. que hacer, ¿ya? Sí, es que Entonces, ¿y por qué era muy rápido. tuvo que digitar la palabra suma? Porque usted no puede volver nuevamente a pinchar arriba. No, Perfecto. Sí, claro, ahí está, profesor. eso, ya, perfecto, Y ya, ahí agregó lo otro. Ya, muchas listo, gracias. listo. Deje de compartir y voy a yo a... Ya, entonces, ¿alguien más alguna duda? ¿Alguien más alguna duda? ¿No? Ya, entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy día? Entonces fue aprender a usar las funciones de mínimo y máximo, y que podemos usar datos que están en el de fila y columna y en un rango más grande, ¿cierto? Y podemos mezclar funciones como los que me preguntaron ahí, yo podría usar dentro del barra de fórmula, yo puedo ocupar muchas otras cosas, ¿ya? Ya, me imagino que descargaron el otro archivo que yo les dejé, que dice, voy a cerrar este archivo. El otro que yo les dejé ahí dice, era, me parece que le puse clase 4 ejercicios, no, era, a ver, déjeme revisar para no tener lo mismo, ¿cierto? Para no tener problemas de, el que le dejé hoy día dentro del, acá está. Les dejé en la clase 4, dice, imagino que lo descargaron, dice ejercicios de referencia, esa es la clase de hoy día, ¿ya? Dice clase 4, ejercicios de referencia. Eso vamos a trabajarlo hoy día. Entonces, ¿cuál es lo mejor comenzado? Pues no me alcancé a terminar porque ya me está pidiendo la hora. Entonces, a ver, entonces eh, vamos a abrir el archivo, ahí está.
vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos ahora en estos 15 minutos que nos quedan. Y si no alcanzamos, ahí les dejamos, los dejo como desafío, a ver si pueden ustedes resolver y llegar al ejercicio 5. Ojalá, ¿no? Ojalá que si tienen un tiempito este fin de semana, entre el día y mañana, ¿cierto? Ya no, aunque es difícil, yo sé que hay más cosas que hacer, pero si tienen por ahí un tiempito y si no alcanzamos ahora, ojalá que los puedan terminar y podamos avanzar. ¿De qué se trata el primero? Vayamos rapidito a ver si podemos avanzar rápidamente con estos ejercicios. Dice crear una nueva columna llamada total de ventas que refleje la suma de los 3 meses por ítem. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Me dice tengo la siguiente información. Después dice el formateo. ¿Okay? La verdad que podríamos saltarnos el formateo, o sea, porque me interesa que ustedes practiquen la fórmula. Dice, resulta que tengo esos productos, que dice tengo jeringa, suero, alcohol, pomidor, algo, ¿ya? Y tengo, para cada uno de esos productos, tengo un valor. O sea, en este caso la jeringa vale 300 pesos, la otra vale 250 pesos, son 400, 600, 750 y 500. Ese es el valor que tiene cada uno de esos productos. Pero resulta que yo hice ventas, ¿cierto? Hice ventas en enero, febrero y marzo. Entonces lo que quiero saber es yo saber cuánto es lo que vendí. Eso es cuando quiero sacar un total de ventas. ¿Ah? Entonces yo podría decir aquí total, lo voy a dejar con mayúscula, incluso que diga total ventas. ¿Ah? Ventas, ahí sí. Eso es lo que quiero calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Entonces tengo, para cada producto tengo un valor, vamos a pensar que sea ese el precio de venta, y tengo en los otros meses, de enero a febrero y marzo, tengo la cantidad de elementos vendidos en cada uno de esos meses. Y entonces yo lo quiero sacar ahora, saber cuánto es lo que vendí entre enero y febrero en términos de plata, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? ¿Cuál sería si yo lo Sumar las hiciera? 3 primeras columnas. ¿Ah? Sumar las 3 columnas desde enero. Enero, febrero, marzo. ¿Ya? ¿Y qué más después? Y multiplicarla por 300. Exactamente. ¿Ve qué fácil? Sí. Entonces, ¿cómo que hago entonces? Digo, a ver, entonces digo, voy a hacerlo de dos maneras para que vean el efecto. Voy a hacerlo entonces, digo, a ver, alguien dijo Ada fue la que dijo que suma, Sí, ¿cierto? sí. Ya lo digo yo por la voz. Entonces, Mm. entonces dijo, tengo que sumar los 3 primeros meses, no hay problema, voy a suma de enero a marzo, listo. Ahí les tengo la suma, pero me falta que tengo que multiplicarlo, no hay problema, voy a la barra de fórmula, le digo por los 300, o sea, por el B11. Y listo, y después lo copio hacia abajo. Y eso es todo. Ahí lo salvé, incluso se quiere poner formatearlo para que sea más Mm, bonito. Eso lo podemos explicar perfecto. después. ¿Ya? Esa es una manera. Esa es cuando yo le puse, voy a dejarlo, lo voy a decir opción 1, aquí lo voy a decir total ventas, lo voy a colocar opción 1, opción 1, de esa manera. ¿De qué otra manera lo voy a hacer? Lo voy a copiar acá al lado, hacerlo de otra manera, la opción 2. ¿Cuál sería la opción 2? Es que yo digo, a ver, lo que tengo que hacer es que tengo que decir igual, como está el valor primero, digo, ese valor lo tengo que multiplicar por la suma. Entonces voy acá arriba y no me deja. Fíjense, miren, fíjense en el detalle que yo voy a hacer. Mira, voy a repetir para que ustedes no hagan nada. Miren lo que voy a hacer yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, voy a hacer lo siguiente. Coloco el signo igual, coloco el valor, el B11, lo digo y digo, por la suma ahora. Entonces voy arriba, donde está el símbolo, y dice, me aparece un mensaje, dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a B11. O sea que en este caso no puedo ya hacer, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una fórmula y partí haciéndola sin colocar en primer lugar la función de la suma, no puedo hacerla.
Entonces, en ese caso, si yo la quisiera así de todas maneras, hacerla de esa forma, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo digo igual este valor por, y yo debo digitar la función. Y por eso que me aparecen como ayudas ahí. Entonces digo suma, ahí está, la suma. Eso que pues, termino todo digital o coloco pincho ahí. Digo suma, ¿de cuál? Desde enero a marzo. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Y me llega lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la opción 1 y la opción 2? ¿Ah? Para que la entendamos. Entonces, la función, ¿cómo resolví usándola de esa manera? Primero, coloco la función. Coloqué la función, que en este caso era la suma, y lo multiplico por el B11. Ni un problema. Entonces, hago primero, voy arriba, primero la función, el rango, y después multiplico por el B11. Pero la segunda opción es que yo parto, la función no está al principio. ¿Ya? No parto con la función, sino que está después. Entonces aparece primero entonces el valor de la celda y después digo por la función. ¿Ya? Así que cualquiera de las dos opciones es lo mismo. ¿Ah? Aplica entonces aquí, en el caso de la fórmula, la opción matemática que es, la función es conmutativa. ¿Ah? Entonces me da lo mismo A por B que B por A. Me da exactamente igual. Pero cuando yo lo quiero usar el asistente de acá, ahí no me va a dejar cuando lo hago de esta forma. Entonces siempre les dice, ¿sabe qué? Colóquenme la función al principio. Entonces se me complica un poco, mejor me puedo enredar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí, por eso que les quería que ustedes ahí aplicaran, cualquiera de las dos formas se puede hacer, ¿ya? Ahora, otro lo podrían haber hecho de otra manera, ¿cierto? Habría dicho alguien una tercera opción, una manera más carretera, que he dicho el valor por enero más el valor por febrero más el valor por marzo, ¿cierto? También podría haber hecho acá, por ejemplo, otra opción, la opción 3, ¿cierto? Que ya me digo yo, la verdad que no es muy recomendable, que yo podría haber dicho lo siguiente, podría haber dicho el valor por enero más el valor, ese, ¿cierto? Ahí, por febrero más el valor por marzo, ¿cierto? Ahí. Digo lo mismo, ¿cierto? Pero es más lenta, es más larga y también me puedo equivocar. Entonces también lo podría haber hecho así. ¿Eh? En el fondo aquí uso la primera forma, hago una asociatividad de la fórmula, ¿cierto? Yo también lo podría hacer aquí, una por una, esa por esa, más esa por esa, más esa por esa. También se puede hacer. ¿Eh? Es exactamente igual. Obviamente, yo prefiero que ustedes lo hicieran con la opción 1, es más rápida. Pero también lo podría haber hecho con alguna. ¿Sí? Pero, profesor, pero también, o sea, como pareciera que funciona como los ejercicios combinados, ¿Ya? también podría haber dicho yo, haberle puesto la multiplicación, ¿sí? O sea, haber empezado por el factor del precio, ¿Ya? como lo hizo la segunda vez, ¿Sí? y ¿Sí? después haber puesto la multiplicación, e inmediatamente si yo pongo un paréntesis y hago el rango de la suma, igual me lo asume como Claro, suma. claro, sí, claro, también. Aquí tengo varias formas, incluso podría hacer, por Y ejemplo, a pesar de que yo no incluya la función suma, sino que lo haga así como le digo, si yo quiero después copiar la suma, la fórmula igual me la va a copiar. claro. Si la Mira, quiero por copiar. ejemplo, Ah, ya. si lo son suma, a ver, hagámoslo así, aquí lo hizo suma, ¿cierto? La opción 1 dice suma, y acá también suma, acá no. Pero voy a hacer otra, voy a colocar otra opción. Voy a hacer la misma que está acá, otra opción, la opción 4, ¿eh? Para que vean que uno puede hacer de muchas maneras una fórmula, y todo es válida. Yo puedo haber dicho esto, puedo haber dicho ese valor por, abro paréntesis, esa más esa y más esa. Y después la copio. Y es exactamente igual. Entonces, fíjense, entonces tengo, para el problema planteado, tengo 4 formas de hacerla. Una, que uso la función suma. Suma, multiplico por el valor. Otra opción es que haga el valor por la función suma.
Otra opción, que la haya hecho una por una. Ese por ese, más, esa por esa para esa. Esa es la opción 3. Y la 4 es que digo, el valor lo multiplico por la suma de cada una de las celdas, pero no estoy usando la función suma, sino que lo coloqué en valor individual. ¿Se fijan? Entonces tengo para resolver este problema, ya lo puedo hacer de 4 formas. ¿Ya? Para que vean que Pero también, efectivamente... profesor, ¿Sí? pero también pude haber dicho C11, 2 puntos, E11. Y lo asume igual. Díctamela, a ver cómo. A ver, díctala. Igual, ¿Ya? ¿Ya? B11 ¿Ah? ¿De por 11 ya? ¿De 11 ya? ¿Ya? paréntesis ¿Ya? C11, 2 puntos, Ah, E11. ya. C11. Lo asume igual, ¿o no? Pero faltó Con el paréntesis, dijiste. paréntesis. Ya, ya. Veámosla. Digo, abro paréntesis, Sí, C11, dos 2 puntos, puntos, es, E11. E11, ¿cierto? E11. Veamos qué es lo que me dice. Me Cierre dice que, paréntesis. ¿qué paréntesis? Ya, ¿qué es lo que hizo ahí? No, pues no, lo que está haciendo aquí es otra cosa, nada que ver. Se fija que me dice 30.000, 45.000, 60.000. Hizo otra cosa. No, aquí tiene que tener que dicho porque aquí está diciendo, está tomando esos valores y después ese valor los toma con el valor los separa. Dice esto y lo va a separar en columna. No, en ese caso yo quiero que sume. Entonces aquí yo tengo que decir que es la suma de estos valores. No puedo colocarlo de esa forma. ¿Ya? ¿Te fijas? Ya. Ya, tiene que ser tengo que colocar la función suma. Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, chuta, ya nos pilló la hora. A ver si hagamos si tienen tiempo, voy a hacer una rápida explicación de los ejercicios que vienen a continuación. Acá el segundo ejercicio es que lo que quiero sacar acá es que quiero que ustedes coloquen una columna que se llame saldo, y el saldo que tengo acá, ¿qué tengo acá? Tengo aquí, imagínense una persona que tiene gastos de luz, gas, supermercado y otros, tengo un ingreso. Entonces yo quiero saber cuál es el saldo que tiene la persona considerando que tiene esos son ingresos y esos son sus gastos. Entonces yo quiero saber con cuánta plata se quedó en el mes de enero, febrero, marzo, ¿verdad? Como hacer una especie como de presupuesto de caja, ¿eh? Decir, ¿con cuánta plata me quedé en enero? ¿Con cuánta febrero? Etcétera. Quiero saber el saldo, sabiendo que recibí esa plata, recibí 130.000, pero gasté esos valores que están aquí. Entonces, que ustedes hagan una fórmula ahí. El tercero dice lo siguiente, tengo datos de alumnos, por ejemplo, puede ser eso, ¿cierto? Digo, quiero calcular la edad de estos alumnos, sabiendo que tengo esa es su fecha de nacimiento y lo quiero saber a la fecha de hoy cuál será la edad. Entonces ahí me aparece una fórmula y se utiliza esa fórmula para que quizá a lo mejor no es tan efectiva, pero algo salva. ¿Eh? Después vamos a ver por qué. El ejercicio 4 dice lo siguiente, dice, se quiere determinar el valor de arriendo de películas considerando un valor de 1.000 pesos por día. Por ejemplo, supongamos que antiguamente habían esos videos, ¿cierto? Que uno arrendaba videos. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Yo quiero calcular cuánto es lo que tiene que pagar esa persona que arrendó un video que lo retiró el 3 de marzo del 2016 y lo devolvió el 5 de marzo, sabiendo que me van a cobrar 1.000 pesos por día. Entonces aparece cuándo lo retiró, cuando se fue a buscar la película y cuando la devolvió, cuando la entregó. Entonces quiero que hagan ahí una formulita para que me diga cuánto es lo que tuvo que pagar esa persona por el concepto de arriendo. Y el último dice lo siguiente, tengo datos de personas y para cada persona tengo la cantidad de horas que trabajó. Y creo que tengo que calcular acá, tengo que hacer 3 fórmulas. Uno para calcular el sueldo, el incentivo y el saber el total. ¿Qué es lo que dice? Que el sueldo, dice que el sueldo es la cantidad de horas multiplicado por el valor. ¿Y cuál es el valor hora? El valor hora vale 2.000 pesos la hora. Para todo igual. ¿Eh? A todos le van a pagar 2.000 pesos por cada hora trabajada. Y el incentivo es el 20% del que está acá abajo. Y después el total, que sería la suma. ¿Y cuál es la ventaja? Yo quiero, pues, ¿qué pasa? Digo, a ver, voy a sensibilizar mi planilla. ¿Qué pasa si en vez de que yo haga la fórmula, pero ahora yo cambio el valor? Que diga, en vez de que valga 2.000, valga 3.000,
o el incentivo, en vez de que sea un 20%, sea, no sé, pues, de un 30 o un 15. Entonces, de modo que yo cambie aquí el valor, cambio estos montos, y automáticamente se le cambian los datos acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes, a ver si tienen un tiempito y lo puedan resolver, y si no, el lunes lo revisamos y lo vemos, ¿ya? Así que nos pilló la hora, espero que puedan practicar. Acuérdense que esto se aprende solamente ejercitando, y entre más se ejercita uno, más se le va quedando ahí en el ADN del ejercicio. Uno cuesta al principio, se complica, no resultan las fórmulas, aparecen unos errores, como que al principio uno como que se entusiasma, entonces chula, dice que, ay, no, que no, esta no me sale, ya. Pero cuesta, ¿no? Como todo el orden de cosas, siempre al principio tiene un grado de dificultad, pero después a medida que uno la va usando, se da cuenta de la utilidad que tiene y el beneficio. Así que la ventaja que tienen ustedes es que para aquellos que siguieron el orden y fueran haciéndolo junto conmigo, van a tener los valores, ya van a tener ya la solución hecha, los resultados que correspondan. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pueden volver, si se meten de nuevo al aula, bajan el archivo, obviamente va a estar sin las fórmulas, y después lo comparan. Entonces, a ver, lo hacen de nuevo, entonces, les sirve como un repaso. Entonces, uno siempre conviene ir toma el archivo, como en el aula están sin las fórmulas, lo bajan, la ejecutan y después la comparan con el que ustedes ya tienen. Entonces, les sirve como una manera de saber cómo se hizo paso a paso. Y por último también está recordar de que las clases quedan grabadas, así que si ustedes, por ejemplo, se meten, no tuvieron posibilidad de ver la clase del jueves, por ejemplo, que hablábamos de los formatos, cosas por el estilo, entonces van ahí, pinchan la clase y la pueden mirar, ¿no? Porque están ahí, clase a clase siempre quedan como hoy día en la noche o bien la tarde, o sea, ahora van a quedar yo creo que un par de horas más, yo creo que va a quedar la clase de día, pero en general las que hacemos en las tardes, queda pues como a última hora del día, y los que se quieran meter y al día siguiente de todas maneras va a estar habilitada la clase con el video. Así que eso, así que tengan un buen fin de semana, si tienen posibilidad de practicar, aprovechen. Si no, vamos a revisar las respuestas el próximo lunes. Vamos también, para aquellos que me preguntaron al principio, vamos a ver también, tratar de meter ahí una función que es muy usada, que es la función sí. Un poquito compleja de entender en un principio, pero les va a servir mucho. Era como, por ejemplo, alguien me preguntó, no sé si fue la primera clase o la segunda clase, de cómo lo puede hacer cuando, por ejemplo, yo tenía notas numéricas, ¿cierto? No sé, entre un 1 y un 7, y yo quiero crear una columna en que me aparezca, por ejemplo, si las notas estaban entre un 6, entre un 5 y un 6 son muy buenas, entre un 4 y un 5 son buenas, etcétera. Entonces, colocar con palabras rangos de información. Eso entonces se logra usando lo que se llama la función sí. Así que eso también vamos a dejarla bien con algunos ejercicios bien encaminados para hacerla el día lunes. Entonces el lunes vamos a terminar de resolver rápidamente estos ejercicios, por eso que me interesa ojalá que puedan avanzar, para meternos con la función sí el día lunes. El día martes vamos a ver gráficos, para que aprendan a graficar. Tampoco no es tan complejo, es bastante simple, digamos, depende de la complejidad que uno puede tener con un gráfico. Y la clase del jueves vamos a hacer un pequeño control para cumplir con los protocolos de evaluación de la asignatura. Y el sábado revisaríamos los resultados del control, más unas cositas que me quedaron para que ustedes tenían que ver con el manejo de la planilla. Así que eso es lo que nos depara la próxima semana. Así que ojalá que puedan practicar y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos entonces el próximo lunes. Bien. Gracias, profesor. Chao. Nos vemos. Hasta luego.
Listo, chao.